Un micrófono. Ahí estamos. Maranata. Buenas noches, familia. Bienvenidos a otra presentación de nuestro seminario Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los que se encuentran presentes aquí en la Iglesia Adventista de Guaynabo. También los que nos están viendo por medio de Radio Sol, escuchando por medio de Radio Sol, nos están viendo por medio de Salvación TV, 8.3 y 8.4, y también por todas las redes sociales que también están accesando. Así que estamos nosotros aquí y hay cientos y miles de personas viéndonos por diferentes partes del mundo. Amén. Les recuerdo a nuestros invitados o a los que traen invitados que hay regalos de asistencia por venir. El primer regalo será el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica. Es un DVD que resume los eventos finales como estamos a estar estudiando nosotros aquí. Ese va a ser, ¿quién recuerda? ¿Qué día vamos a regalar esto? El viernes, muy bien. El viernes a nuestros invitados, a los que más asistencia tenga. Así que recuerda pasar por la mesa de registración y cada día es como tomar asistencia. Y luego tenemos el segundo regalo que vamos a dar, que va a ser la revista de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Es una revista del Ministerio de Amazing Facts que abunda sobre también las profecías de Daniel y Apocalipsis para usted profundizar y aprender más. Amén. Y habíamos dicho que aquellos hermanos o hermanas que más asistencia tengan, ¿verdad? Que no más asistencia, los que tengan de los hermanos y hermanas una asistencia perfecta, entonces también si sobran, esperemos que no sobren, ¿verdad? Porque queremos muchos invitados, entonces usted también va a poder recibir uno. Claro, todo depende de las cantidades. Amén. Mañana, ¿a qué hora estaremos aquí? A las 7:30 estaremos aquí nuevamente con el tema la ascensión de Cristo y el santuario celestial, ¿verdad? Mañana va a ser una continuación del tema de esta noche. El lunes a las 7:30 el tema será las 7 iglesias y los ¿qué? Y los 7 sellos de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Pero el tema de esta noche se titula La Guerra de las Simientes, parte número 2. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, lo puede hacer o puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por este privilegio que nos das de estar aquí en este santo lugar para estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, porque ahora mismo, un sábado en la noche, pudiéramos estar haciendo cualquier cosa, pero hemos decidido estar aquí en tu casa. Y esa es la obra del Espíritu Santo, que nos trae, igual los que nos están escuchando ahora mismo, que han sintonizado, es porque el Espíritu Santo los ha traído a este momento. Venimos a estudiar, a seguir estudiando, Padre, la temática apocalíptica, y pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda llevar no solamente a comprender y entender, sino a vivir de acuerdo a Él. Gracias por esta bendición y este privilegio, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 fue donde empezamos nuestro estudio esta mañana. Y hay una razón muy específica que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 12. Le dije que la Biblia, ¿verdad? No es una enciclopedia, sino la Biblia es ¿una qué? Una historia, ¿verdad? Es una historia, y por lo tanto la manera más fácil de usted no equivocarse, de usted no enredarse, entender la Biblia, es siguiendo la línea de la historia. Amén. Y esa historia bíblica, la historia de la Biblia, se encuentra resumido en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Apocalipsis es un resumen del resto de la Biblia, y específicamente Apocalipsis capítulo 12, familia, es esa historia completa desglosada de una manera profética muy interesante, y ese va a ser el enfoque de nuestro estudio por esta semana. Iremos de versículo por versículo con el capítulo 12 hasta llegar al final, porque ahí está explicado todo el asunto, lo que está pasando en Apocalipsis, de hecho, de una perspectiva muy interesante, y eso será lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que empezamos nuestro estudio esta mañana en Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo al versículo número 1. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 1. ¿Cuántos están ahí? Apocalipsis 12, 1 dice: apareció en el cielo una gran señal. ¿Una qué? Una mujer. ¿Cómo estaba vestida la mujer? Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 12 estrellas. Vamos a empezar entonces a desglosar esto. ¿Qué representa una mujer? ¿Qué representa? Bíblicamente, ¿qué representa? La iglesia o el pueblo de Dios, ¿verdad? Recuerdan que Efesios capítulo 5 versículo 25 decía:
maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, una mujer en la Biblia es representación del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios también se representa por medio de su iglesia. Estaba viendo así, ¿cuál se ve mejor? ¿La amarilla o esa gris? La amarilla, ¿verdad? Es que como algunas personas me estaban hablando sobre la luz, entonces cambié el fondo y quería ver cuál se veía mejor, y también lo cambié a blanco para que pudieran apreciar mejor la letra. Amén. Está bien, ya estamos confirmados. Entonces dice que la mujer estaba vestida del sol. ¿Qué representa el sol bíblicamente entonces en este contexto? Que la mujer está vestida o cubierta por el sol. ¿Qué representa? La luz o la gloria de Dios, ¿verdad? Específicamente la justicia de Cristo, amén. Está cubierta por la gloria de Dios. Y dice que la mujer está con la luna debajo de sus pies. Habíamos hablado esta mañana, pregunta, ¿la luna da su propio resplandor? No, la luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja ¿qué luz? La luz del sol. En otras palabras, la luna, o lo que representa la luna, está reflejando la gloria de Dios, y la mujer está sentada, está parada sobre ella. Pregunta, ¿sobre qué está fundada? ¿Sobre qué está parada la iglesia de Dios? Sobre la palabra de Dios, amén. Así que la luna refleja la gloria de Cristo. La luna entonces representa la palabra de Dios, y la mujer no está fundada sobre un pastor, sobre una persona, sobre creencias o filosofías. La iglesia está fundada única y exclusivamente sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Importante eso, ¿por qué? Porque hay muchas filosofías que han entrado en el cristianismo y muchas creencias que lamentablemente están distorsionando los asuntos bíblicos, y la Biblia es nuestra constitución. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo, sigue diciendo el versículo, y sobre su cabeza ¿qué cosa? ¿Una qué? ¿Una corona de qué? De 12 estrellas. Si la mujer tiene una corona es porque la mujer es ¿qué? Reina. Amén. Es reina. Recordemos eso, especialmente el tema de mañana. La iglesia es la reina de Jesús. Tiene una corona de ¿qué? De 12 estrellas, ¿verdad? Habíamos hablado también dentro del simbolismo que el número 12 también tiene ¿qué? Tiene representaciones. ¿Qué representa el número 12? A ver, ¿dónde habíamos hablado esta mañana? El 12 es las 12 tribus de Israel. ¿Qué más? Los 12 discípulos. ¿Qué más? Los 12 jueces. ¿Qué más? Los 12 gobernadores que estableció Salomón. 24 ancianos, 72 que salieron a predicar, múltiples de 2 y 144,000, ¿verdad? El número es representación de la iglesia, pero más específicamente del liderazgo de Dios, del pueblo de Dios, de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Pero dice el versículo 2 de manera muy interesante que estando encinta, ¿qué hacía? Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En otras palabras, está a punto, la mujer está ¿qué? Está embarazada y está a punto de dar a luz, ¿verdad? Ahora, esto claro es una representación, como habíamos hablado. Juan toma escenas, personajes, eventos del pasado, y él le da una aplicación apocalíptica. Ahora, para entender qué es este asunto de una mujer que está embarazada y que está a punto de dar a luz, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde fue que nos envió la profecía? ¿Nos envió a dónde? A Génesis, ¿verdad que sí? Nos envió a Génesis. Esta mañana estudiamos en Génesis. Y si usted está aquí por primera vez, ¿hay alguien que está aquí por primera vez? Te voy a preguntar, ¿alguien que está aquí por primera vez? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, esta mañana estudiamos que en Génesis, y perdón, le iba a decir, la gente a veces dicen, pero esto se supone que es un seminario de Apocalipsis. ¿Por qué estamos yendo a Génesis? Porque ya le mencioné que el resumen de la Biblia se encuentra en Apocalipsis. ¿Están conmigo? Pero el comienzo, los orígenes de lo que sucede están en Génesis. Por lo tanto, para entender lo que va a pasar al final, tenemos que regresar al principio. Y en Génesis entonces empezamos con la creación. Y vimos que cuando Dios creó todo, perfecto, bueno, en gran manera, Dios creó este planeta perfecto. Luego, ¿qué hizo con el planeta? ¿Se lo entregó a quién? A Adán y Eva, ¿verdad? Creó a Adán y Eva, y vamos a ver mañana que la tierra fue el regalo de boda que Dios le dio a Adán y Eva. Amén. Y entonces Adán y Eva se convierten ¿en quién? En el rey y la reina de este mundo. ¿Cuántos están conmigo? Pero pregunta, ¿había Dios entrado en un pacto con Adán sobre el reinado y sobre esta relación tan especial que tenía con Adán y Eva? Sí, claro que sí, ¿verdad que sí? Había un pacto del cual la tierra iba a mantenerse bajo la jurisdicción
del reino de los cielos, en el cual Adán y Eva iban a disfrutar de todo. Pregunta, ¿Adán y Eva crearon algo? No. ¿Estaban vivos cuando Dios creó todo? No, ellos no vieron nada, ¿verdad que no? Todo fue regalo. Adán y Eva, ellos hicieron algo para merecer lo que Dios les regaló. Nada, todo fue ¿qué? Todo fue un regalo de Dios, amén. Todo fue una bendición de Dios que Él quería darle a sus hijos, pero había un pacto en el jardín del Edén. ¿Y cuál fue el pacto? Dios dice, miren, parte de la bendición de poder morar en mi presencia y de disfrutar de todo lo que yo he creado, es que una de las cosas que le voy a hacer es que le voy a dar ¿qué? Le voy a dar que coman ¿de qué? Del árbol de la vida, ¿verdad? Del árbol de la vida. ¿Cuál es el propósito del árbol de la vida? El árbol de la vida es que Dios por medio de ella iba a compartir ¿qué cosa? Su inmortalidad, ¿verdad? El ser humano no es inmortal, el ser humano es mortal, y es por medio del árbol de la vida que Dios dijo que yo le voy a compartir la inmortalidad para que ustedes disfruten por el resto de la eternidad de todas estas bendiciones que he creado para ustedes, amén. Pero hay una condición. ¿Y cuál era la condición de esa relación, de esa armonía, de toda esa preciosura que Dios creó? ¿Cuál era la condición? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A un mandato. ¿Cuál fue el mandato? No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunta, ¿esto era algo difícil? No. ¿Por qué no es difícil? Esta es una prueba muy sencilla de lealtad y de fidelidad. ¿Por qué es sencilla? Porque habían miles y millones de árboles en la tierra. ¿Están conmigo? Dios le dijo, todo es de ustedes, pero hay un árbol que yo no quiero que ustedes toquen, me pertenece a mí. Y ustedes me van a mostrar su lealtad a mí, van a respetarme a mí, mostrándome que van a obedecerme y no van a comer de ese árbol, un árbol muy sencillo. Ahora, si solamente Dios hubiera hecho 2 árboles, entonces hay un problema. Porque usted comiendo del mismo árbol todos los días, eventualmente usted mira el otro arbolito y dice, me pregunto a qué sabrá lo del otro árbol, ¿verdad? Es un problema. Pero había miles y millones de árboles. La tierra estaba completamente cubierta por increíbles árboles y frutas que nosotros hoy en día apenas estamos saboreando las cosas amarguras después de 6,000 años de pecado. Pero eso es otro asunto. El asunto es que Dios le dio una pequeña prueba. Le hago una pregunta. Adán y Eva fueron fieles al pacto que Dios estableció. Mientras no comen del árbol, seguimos todo bien por el resto de la eternidad, ¿verdad? Pero el día que comen del árbol, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirían. Pregunta, ¿fueron fieles al pacto Adán y Eva? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque ahí se apareció, ¿verdad? El enemigo, la serpiente, que se llama Diablo y Satanás, se disfrazó detrás de una serpiente y logró engañar a Eva, ¿verdad? Logró engañar a Eva y luego Eva llevó a su esposo a pecar, a desobedecer a Dios. Y dice claramente en Oseas 6:7, mas ellos, igual que Adán, ellos somos nosotros. Como Adán, traspasaron ¿qué cosa? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Adán entonces, familia, que era el rey, era el gobernante de la tierra, él es responsable por esta tierra. Adán lamentablemente rompió ese pacto, no mantuvo su fidelidad a Dios. Y dice la Biblia que tan pronto Adán y Eva desobedecieron, ¿qué ocurrió? Se vieron que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Y qué hicieron para cubrir su desnudez? ¿Se cubrieron con qué? Con hojas de higuera, ¿verdad? Y hablamos esta mañana que esa es la representación del esfuerzo, del intento humano de ¿qué? De cubrir su desnudez, que es representación del pecado, ¿verdad? Y vemos entonces que ahí entonces comienza el asunto. Pero Dios no que se quedó con los brazos cruzados, ¿verdad que sí? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Adán y Eva tampoco. Ellos trataron y dijeron, ay, estamos desnudos, ¿verdad? ¿Por qué estaban desnudos? Porque dice en el capítulo 2 que estaban desnudos pero no se daban cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero al pecar, al desobedecer, la gloria de Dios se aparta por amor a ellos. Amén. Porque nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Dios se aparta para no destruirlos y se dan cuenta de su desnudez. ¿Y qué hacen? Tratan de resolver. Es el intento humano de tratar de cubrir su vergüenza, su pecado. Pero no funcionó porque tan pronto Dios regresó con su gloria velada. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron, pero se habían tapado con hojas de higuera. Y aún así se escondieron. ¿Por qué? Lo que muestra esto es que el intento humano por cubrir
por tratar de alcanzar, por tratar de buscar el favor o la gracia de Dios, no funciona, no sirve. ¿Están conmigo? El ser humano no puede resolver por sí mismo el problema del pecado ni la maldad en este mundo. Solamente Dios lo puede resolver. ¿Cuántos están aquí? Entonces Dios tampoco se quedó con los brazos cruzados. La profecía decía que qué va a pasar cuando comieran del árbol, iban a morir. Pero Dios le dijo a la serpiente: tú piensas que eres muy astuto, tú crees que has logrado romper mi relación con mis hijos y mi hija, ¿verdad? Tú piensas que tú eres tan astuto y que pudiste dañar esta relación, pero te voy a decir una promesa y te voy a dar una profecía. Y es la primera profecía que aparece en la Biblia, que está en Génesis 3:15. ¿Qué le dijo? El Señor Dios le dijo a la serpiente, ¿qué cosa? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará, ¿qué cosa? La cabeza. Noten la primera profecía. Entonces Dios le dice: Satanás, quiero que escuches y entiendas una cosa en el día de hoy. En este momento quiero que entiendas que de esa mujer va a salir, ¿qué cosa? Una simiente. Va a haber una guerra entre ti, Satanás, y la mujer, que es Eva en ese contexto literal, pero ¿qué representa la mujer en el contexto espiritual? La iglesia. Entre ti y la iglesia va a haber una guerra y una batalla. Pero de esta iglesia, de este pueblo, de esta mujer va a salir ¿quién? Una simiente, ¿verdad? Y en esta guerra que se va a desatar entre las simientes, tu simiente le va a dar una herida mortal a esa simiente que sale de la mujer. Pero esa simiente va a resucitar. ¿Y qué va a hacer? Él te va a aplastar a ti la cabeza. En otras palabras, te va a destruir y va a acabar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entró Dios en un pacto ahora con la humanidad. Noten que ahora el pacto es diferente, porque dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta, familia. Ahí está la profecía. Ahí está Dios diciéndole: no te preocupes, Satanás, que lo tuyo va a llegar por medio de la mujer. ¿Quién iba a resolver el problema? No era la mujer, ¿era quién? La simiente. ¿Cuál es el propósito de la mujer? Traer a la simiente. ¿Están conmigo? Para traer a la simiente. Entonces Dios dice: ahí está. Y Satanás entonces nos enseña Apocalipsis 12 que no le gustó la idea. ¿Están conmigo? Dijo: esta idea no me gusta a mí. Y vimos entonces que la primera guerra de las simientes comenzó ahí mismo en Génesis capítulo 4. ¿Entre quién? Entre Abel y Caín. Pero antes de eso, ¿cómo se ratificó ese pacto? El pacto se ratificaba ¿con qué? Con sangre. Amén. ¿Por qué? Porque se supone que dice Génesis que el día que comían del árbol iban a morir. Pero vimos que Adán y Eva no murieron en ese día. ¿Por qué razón? Porque en su lugar murió un cordero. Amén. El pacto de la gracia y la misericordia de Dios no comenzó en el Nuevo Testamento. Comenzó en Génesis capítulo 3. Desde el mismo momento que el ser humano cae, ahí está Dios para resolver el problema. Amén. Así que ahí está el pacto que Dios hace. ¿Cuál es el pacto? El pacto dice: yo voy a traer un Salvador. Yo voy a enviar un Mesías. Yo voy a enviar a alguien que va a resolver este problema del pecado y la separación que existe entre nosotros. Amén. Pero ese pacto que Dios hace, esa promesa de la simiente, se ratifica por medio de ¿qué? Por medio de la sangre de un holocausto. ¿Están conmigo? La sangre representa la paga del pecado, que es lo que Dios exige para poder morar y poder vivir en su presencia. No puede haber nada impuro. ¿Están conmigo? En otras palabras, esa simiente iba a restaurar a la humanidad nuevamente. ¿A dónde? Al jardín del Edén, a su presencia santa. ¿Cuántos están conmigo? Ahora sí, cuando entonces empezamos a analizar y vemos la guerra de las simientes, la primera etapa o la primera guerra de las simientes que surge, entonces ocurre ¿entre quién? Entre Caín y Abel. Entonces son los primeros dos que salen en esta batalla, en esta guerra de las simientes. Y vimos que, ¿cuál es la diferencia? Nuevamente, ¿qué tenían que hacer ellos? Para ellos ratificar, para ellos entonces aceptar el pacto con Dios, ¿verdad? Porque ahora ellos eran las cabezas de sus hogares. Y ahora ellos tienen que venir y decir: Señor, queremos ratificar, queremos aceptar tu pacto y lo queremos ratificar. Pero ¿cuál fue el problema? Que uno fue a hacerlo como Dios se lo dijo. Amén.
Abel llevó ¿qué cosa? Un cordero. Porque ¿qué demanda la ratificación del pacto? Sangre. ¿Pero qué llevó Caín? Llevó frutas, ¿verdad? Lo mejor de las frutas, pero aún lo mejor no es lo que Dios pidió. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahí vemos entonces, familia, que lamentablemente ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no aceptó en la ofrenda de Caín. Y por eso dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, no como Caín, que era del ¿quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa Caín le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Note aquí, familia, que la guerra, ¿por qué ocurre? Porque por las obras. ¿Están conmigo? Hay un problema aquí, y es que por medio de las obras, ¿qué pasa? Se manifiesta el corazón. Abel mostró por medio de su obediencia, por medio de sus obras, que él aceptaba el sacrificio, que él aceptaba el pacto con Dios, y él obedeció lo que Dios estableció. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? ¿Caín qué? Caín quiso entrar en un pacto como él quiso, como él le gustó, como él quería, como él se le antojó. Pregunta, ¿funciona ese pacto así? No, el pacto lo establece Dios y nosotros somos los que aceptamos sus condiciones. ¿Cuántos están conmigo? Pero luego vimos que la próxima etapa del pacto ocurre entonces ¿cuándo? Durante los antediluvianos, ¿verdad? Y Dios entonces dice que a medida que, vamos a ver qué fue lo que pasó con la descendencia de Caín y de Seth más adelante, pero dice entonces que ¿qué estaba pasando en la tierra durante estos tiempos? Los antediluvianos, estaba la tierra como corrompida, podrida en gran manera, todos los pensamientos eran de continuo solamente hacia el mal, violencia estaba arropando la tierra. Pero gloria a Dios que Dios encontró a alguien que sí quería entrar en un pacto con Dios, amén. Y Dios le dijo a Noé, ¿qué le dijo? Más qué cosa, estableceré mi pacto contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería continuar el pacto con la humanidad. Dios quería establecer que llegara la simiente para resolver el problema, ¿sí o no? Claro que sí. Estableceré mi pacto contigo y entrarás ¿qué? En el arca. Nuevamente aquí está el pacto de la promesa. ¿Y cuáles son las dos condiciones de ese pacto? Obediencia y sangre. ¿Están conmigo? ¿Qué le dijo Dios? Yo quiero establecer mi pacto contigo, Noé. Tú eres un hombre justo, bueno, perfecto. Pero dijo, ¿cuál es la condición? Entra en el arca. Amén. Entra en el arca, porque yo quiero estar mi pacto contigo, pero no solamente contigo, sino con tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende, familia, que cuando usted entra en un pacto con Dios, también tu familia está involucrada en eso? Amén. Dios también se encarga y Dios dice, yo también me voy a encargar de ellos. Amén. Y ahí entonces, familia, Dios establece, dice que quiero establecer un pacto contigo. Entra en el arca. ¿Y qué ocurre? ¿Entró o no entró Noé y su familia? ¿Obedeció o no obedeció? Sí. ¿Cumplió Dios lo que dijo que iba a cumplir, que iba a destruir la tierra? Sí. ¿Y qué pasó? La tierra se cubrió de agua, y todo ser viviente que no estaba dentro del arca, ¿qué le pasó? Murió. ¿Y qué ocurrió cuando salió? Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, ¿qué hizo? Un sacrificio. Amén. Un altar. ¿Y qué cosa? Hizo un sacrificio. Y dice en Génesis 9:9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Amén. ¿Cumplió Noé con las condiciones del pacto? ¿Cuáles eran? La obediencia y la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y Noé cumplió con ese pacto, y por eso Dios dijo, ahora sí, hago mi pacto contigo y vuestra descendencia después de vosotros. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Están viendo el panorama? Ahora, no termina con Noé, porque luego si siguen la línea, la historia de la Biblia, luego aparece otro que Dios también quiere continuar con el pacto, porque recuerda, ¿cuál es el plan? El plan es que tiene que venir ¿quién? La simiente, el Mesías, el Salvador. Él era el que iba a resolver el problema del pecado y la separación que hay entre Dios y la humanidad. Él era, entonces, Dios, recuerde, si usted quiere resumir las escrituras hebreas o lo que le llaman el Viejo Testamento, se resume de manera muy sencilla. Es el intento del diablo de acabar, de arrasar y de corromper el linaje o la simiente, la descendencia por donde va a venir la Mesías. Y es Dios haciendo ¿qué? Protegiendo ese linaje, protegiendo la simiente. ¿Cuántos están conmigo? Y ahí entonces aparece otro campeón, como decimos nosotros, familia, dentro del linaje, y se llama Abraham. Vayan conmigo por favor a Génesis 17.
vamos a estudiar. Génesis capítulo 17. Vamos a empezar a ver cómo este pacto que Dios quiere entrar con la humanidad continúa. Porque Dios, familia, quiere estar con nosotros. Amén. Pero Dios no entra en pactos con cualquiera, sino con aquellos que lo aman, lo honran y lo obedecen. Génesis capítulo 17, noten lo que dice en el versículo número 1. ¿Era Abraham de cuántos años? De 99 años. Y yo conozco personas que dicen, yo estoy muy viejo para esto. No hay edad para entrar en un pacto con Dios. Amén. 99 años cuando le apareció el Señor. ¿Y qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, sé justo, sé recto, sé obediente a mí. ¿Cuántos dicen amén? Quería Dios, ¿no es la obediencia parte del pacto? Sí, noten lo que le dijo. Le dijo, sé perfecto delante de mí. Y luego dice el versículo 2 que, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré ¿de qué? En gran manera. Dios quiso continuar el pacto con Abraham siendo descendencia de Noé, ¿sí o no? Claro que sí. Y Dios le dijo, si me obedeces, si me eres fiel, yo entonces voy también a entrar en un pacto contigo. ¿Cuántos dicen amén? Noten lo que dice el versículo número 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero también le dijo, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios, noten que en el pacto, Dios amplía el pacto y le dice, mira Abraham, Adán y Eva, cuando yo entré en un pacto con ellos, yo le ofrecí la tierra completa. A ti te voy a dar dos promesas, descendencia y tierra. ¿Cuáles son las dos promesas que Dios le va a dar? Descendencia y tierra. Te voy a dar muchos hijos y muchas hijas, que en este contexto es una gran bendición. Y dos, ¿un qué? Tierra, que también dentro de este contexto es una gran bendición. Pero ahí no concluye. Génesis capítulo 22, por favor. Génesis capítulo 22. Aquí es donde la cosa se pone candente. En Génesis capítulo 2, versículo 22, versículo 17. Noten aquí cómo continúa el pacto. Génesis 2, 22, 17. Recuerda, el pacto de la misericordia, el pacto de la gracia de Dios comenzó en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3. Amén. Dice, versículo 17, Dios le está hablando a Abraham y le dice, ¿qué acaba de pasar en Génesis capítulo 22? ¿A quién iba a sacrificar a Abraham? A Isaac, ¿verdad? Dios quería probar ¿qué? ¿Era una prueba o no era una prueba? Dios quería probar la lealtad de Abraham. Sí, era una prueba ¿de qué? De obediencia. ¿Qué pruebita más grande, verdad? De sacrificar a su propio hijo. Una prueba increíble. Pero gloria a Dios que dice que había un carnero atrapado. ¿Y qué dice ahí? Adonai Yareh se llama ese lugar. El Señor proveerá sacrificio. Amén. El ser humano no tiene que morir. ¿Por qué? Porque Dios proveerá para tomar el lugar del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Y como Abraham lo obedeció, noten lo que dice en el versículo número 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. ¿Tú qué? Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá ¿qué? Las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Y tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra por cuanto ¿qué? Pregunta, ¿entró Dios en un pacto con un pacto con Abraham? Sí. ¿Y qué le dijo? Mira Abraham, como me obedeces y si me sigues obedeciendo, yo voy a ser fiel al pacto y yo no solamente te voy a dar descendencia, yo no solamente te voy a dar tierra, sino que Él está prometiendo que por medio de ti va a llegar ¿quién? La simiente. Amén. ¿Usted se imagina el gozo de Abraham saber, Señor mi Dios, por medio de mí es que va a llegar el Salvador del mundo? ¡Qué alegría! Amén. Saber que tu hijo, tu descendencia, se iba a convertir en el Salvador, en el Mesías, en la simiente prometida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que aquí está la promesa. Ahora, le hago una pregunta. Una vez más, el pacto
este pacto que Dios hizo con Abraham. 1, 2. Este pacto que Dios está haciendo con Abraham, ¿es condicional o incondicional? Condicional. ¿A qué? A la obediencia. Recuerda, hermano y hermana, el amor de Dios es infinito con todos sus seres creados. Amén. Él ama a todos los seres creados por igual. Pero la misericordia y la paciencia y la gracia de Dios tienen límite. No son eternas. Y la Biblia desde el comienzo hasta el final hay muchísimos ejemplos donde Dios dice que yo quiero entrar en un pacto contigo, yo quiero restaurarme contigo, pero entiende que usted que hay unas condiciones. ¿Están conmigo? Hay condiciones y no es mi paciencia y mi misericordia y mi gracia no es infinito con todos. Es infinito con los que me aman, me honran y me obedecen. Amén. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Porque por ahí hay gente que dice, no, es que Dios es amor y nadie se va a perder. Primero que nada, que Dios no pierde a nadie. Usted se pierde porque usted toma la decisión de no entrar en el pacto de Dios. Él ha establecido, el plan de salvación cubre a todo ser humano que lo acepta. ¿Están conmigo? Así que usted no se puede quedar de una manera neutral pensando que porque Dios es amor, que usted no tiene que hacer nada. No, Dios tiene su parte y Dios la cumple en el pacto, pero usted y yo tenemos nuestra parte. Y la parte nuestra es ¿qué? Obedecer. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Gloria a Dios. Y luego ocurre lo mismo con Isaac, ocurre lo mismo con Jacob, ocurre lo mismo con José. ¿Están conmigo? Y de ahí entonces de Jacob, salen los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Pregunta, ¿fueron fieles ellos al pacto que Dios había establecido? No. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 2. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 2. No fueron fieles al pacto, no cumplieron con la parte. ¿Cuál era la parte? La obediencia al pacto que Dios estableció. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, 23, ¿cuántos están ahí? Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué cosa? La servidumbre es una manera suave de ponerlo, eran esclavos. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su ¿qué? De su pacto, ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob, que fueron fieles al pacto. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios, no por ellos, porque ellos ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que las 12 tribus quedaron esclavizadas en Egipto por obedecer el pacto? No. Sabemos que hasta José fue fiel, pero cuando José muere, parece que las modas y las diversiones y los entretenimientos de Egipto tomaron lugar en el pueblo. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de Dios. ¿Y qué pasó al olvidarse de Dios? Rompen el pacto y Dios entonces ¿qué tiene que hacer? Ponerse a un lado. Si esa es su decisión, váyanse por ahí. No es lo que yo quiero para ustedes, pero como ustedes me quieren dar la espalda, no quieren honrarme y obedecerme, está bien. Ahí los dejo. ¿Y cómo terminaron? Esclavos. ¿Y qué ocurrió? Llegó el colmo de la esclavitud, básicamente. Después de cientos de años de esclavitud, ya, según la historia, ya no aguantaban, ya no soportaban el yugo de los egipcios. En la carga, todo, ya no aguantaban, estaban hasta aquí y no tenían esperanza. Y se acordaron ¿de qué? Se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a clamar a Él porque no tenemos ¿qué? No tenemos ninguna otra esperanza. Y gloria a Dios que Dios escucha al ser humano en su clamor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escuchó Dios? Sí. ¿Oyó Dios? ¿Lo vio Dios? Significa que Dios iba a intervenir. Pregunta, ¿intervino Dios con el pueblo en Egipto? Claro que sí. ¿A quién envió? Envió a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Envió a Moisés como libertador del pueblo. Y como sabemos la historia dice, fue una gran manifestación del poder de Dios, ¿sí o no? Una manifestación increíble. De hecho, la manifestación más poderosa de Dios hasta este momento fue ¿dónde? Fue ahí, en el Éxodo, en la historia de Egipto. Y Dios lo que hizo,
¿Qué hizo Dios? Me envió a Moisés a decirle al pueblo, mira, cuando se ponen al día y se comporten y sean fiel a mi palabra, entonces yo los voy a librar. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. ¿Puso Dios condiciones a la liberación de ellos? No. ¿Dios qué hizo? Los libró. Amén. Clamaron, Dios intercedió. ¿Y qué hizo Dios? Muy bien, los sacó de Egipto, los pasó por el Mar Rojo y luego los llevó ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y ahí entonces, ¿qué hace? ¿Qué ustedes creen que Dios quiere hacer ahora con ellos? Establecer, reconfirmar el pacto. Amén. Éxodo 19, 4 al 8. Dios le dice al pueblo, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, sí que, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán ¿qué? Mi especial tesoro sobre ¿quiénes? Sobre todos los pueblos, y ustedes me serán ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y una nación. Pregunta, ¿quería Dios entrar en un pacto con ellos? Sí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Primero, ¿notaron cómo los libré? ¿Notaron cómo los saqué de cientos y cientos de años de esclavitud? ¿Sí o no? Es que tú eres un Dios tan maravilloso. ¡Qué Dios más grande! Ahora Dios dice, bueno, vamos a entrar en un pacto. Y noten, si obedecen mi voz y guardan mi pacto. Pregunta, ¿el pacto es condicional o incondicional? ¿Condicional a qué? A la obediencia. Si me obedecen, ¿verdad? Noten que ya los libró, ya los sacó. Si ustedes me obedecen, si guardan mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuáles son las condiciones del cual? Primero, el pacto es ¿qué? ¿Cuál es la promesa? Que iba a venir ¿quién? El Salvador. Amén. Esa es la condición. El Mesías iba a venir, pero esa condición, ese pacto está basado en dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Obediencia y sangre. ¿Están conmigo o no están conmigo? Obediencia y sangre, obediencia y sacrificio. Dios dijo, entonces yo voy a establecer mi pacto con ustedes. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿y qué pasó después de Éxodo 19? En Éxodo capítulo 20, ¿qué tenemos? Los 10 mandamientos. En otras palabras, ¿cuál era la condición de obediencia del pacto? Los 10 mandamientos. Dios le dice a ellos, ustedes son mi pueblo, ustedes no son como los demás, y así como Abraham, Isaac, Jacob, Noé y todos los antepasados hicieron pacto conmigo y obedecieron mi voz, mi palabra, mis mandamientos, ustedes también. ¿Por qué? Porque ustedes no son como los demás. Ustedes no son como los egipcios, ustedes no son como los cananeos, ustedes no son como los filisteos, ustedes me pertenecen a mí y por ende ustedes van a vivir y a comportarse de una manera diferente, apropiado para mí. ¿Están conmigo? Dios básicamente lo que hizo fue que le propuso matrimonio al pueblo de Israel. Y el pacto o el voto matrimonial de ese pacto que él hizo con ellos era ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? 10 principios, una ley moral que establecía la diferencia moral entre el pueblo y las demás naciones que existían. ¿Cuántos decían amén? Ese era el contexto de la obediencia, pero también estaba el aspecto de ¿qué? Del sacrificio. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Dios dice, quiero entrar en un pacto con ustedes. Ellos ¿cómo respondieron? ¿Cómo no entrar en un pacto con un Dios tan increíble como tú? Tantos dioses que hay y ninguno se ha manifestado como tú. ¿Cómo no querer entrar en un pacto con nosotros? Dios le propone matrimonio y ellos aceptan. Y noten lo que ocurre en en Éxodo capítulo 24. ¿Cuántos están ahí? Versículo número 6. Y Moisés tomó la mitad de la ¿qué? Pregunta, ¿parte del pacto tiene que ver con la sangre? Sí, con la sangre. Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre ¿sobre qué cosa? El altar. Y tomó ¿qué cosa? El libro del pacto. Noten que el pacto tiene ¿qué? Un libro. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Amén. En otras palabras, ¿qué es el libro del pacto? El libro del pacto que escribió Moisés
es donde está establecido cómo se iban a llevar a cabo las ofrendas, los sacrificios y todo lo relacionado a qué aspecto, al aspecto de la sangre y de lo que, cómo se iba entonces el pueblo a limpiar del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque recuerdan que el derramamiento de sangre tiene que ver con ¿qué? Con la paga del pecado. Entonces Dios resuelve eso con el libro y dice, en este libro yo voy a describir o explicar qué cosa. ¿Cómo es que ustedes van a limpiar? ¿Cómo van a sacar la sangre, el pecado de entre ustedes? ¿Cuántos dicen amén? Pero no termina ahí. Dice en el versículo número 12. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré ¿qué cosa? Tablas de piedra. ¿Cuántas tablas de piedra eran? 2. Y a la ley y mandamientos que he escrito ¿para qué? Para enseñarles. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué hace Dios? ¿Dios le da qué? Dios le da, aparte de la ley, Dios le da qué? Tablas de piedra. ¿Y qué estaban escritas, familia, sobre las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Así que noten aquí está el pacto y aquí están las dos condiciones. Sangre, sacrificios, ¿el qué? El libro del pacto y obediencia, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, pero Dios también le dijo algo más a Moisés. Ahora Dios va a tomar el pacto y lo va a detallar, lo va a explicar, lo va a ampliar. ¿Cómo? Éxodo 25:8 y 26:30. Y Dios le dijo a Moisés, y que me hagan ¿qué cosa? ¿Con qué propósito? Para que yo habite entre. Pregunta, ¿cuál es el propósito del santuario? Ahí está. ¿Cuál es el propósito del santuario? Para que Dios habite con nosotros. Algunos amenes. ¿Qué anhela Dios? Morar con nosotros. ¿Por qué Dios no puede morar con nosotros? Por culpa del pecado. En el santuario, ¿qué es lo que Dios está mostrando? ¿Cómo se iba a resolver el problema del pecado? ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? Para que pueda morar con nosotros nuevamente. Ese es el anhelo de Dios. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, a Dios le rompió el corazón. Pero recuerden, Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Dios no puede violar la libertad del libre albedrío del ser humano. Dios lo respetó, pero a Dios le dolió porque Dios entendía lo que el pecado iba a traer, especialmente separación entre Dios y ellos. Entonces Dios crea el santuario, ¿para qué? Para poder morar con la raza humana. Y dice, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue ¿qué? Mostrado en él. En otras palabras, el santuario que Moisés levantó en la tierra, ese santuario es ¿qué? Una maqueta, una representación de ¿qué? Del santuario celestial, como ya estudiamos. Amén. Ya vimos el Apocalipsis a Cristo no ministrando en un santuario terrenal, sino ministrando en el santuario celestial, y mañana en la noche lo vamos a ver con una claridad increíble, más aún. Pero vemos entonces que Dios dice, 1, quiero morar con ustedes, para eso he creado un santuario. 2, que dice, hazlo conforme al santuario que yo levanté en el cielo. ¿Cuántos están conmigo? Y noten lo que Dios le dijo cuando le dio las instrucciones. Deuteronomios 31, 24 al 27. Y le dijo Dios, cuando Moisés acabó de escribir ¿qué cosa? Las palabras de esta ley, ¿en dónde? Noten, Dios le dio leyes que Moisés escribió en un libro. Sí, esas leyes se conocen como las leyes ceremoniales o las leyes de Moisés, ¿verdad? Son las leyes que regulaban, que especificaban y que explicaban o detallaban cómo se iban a llevar a cabo los servicios en el santuario, cómo se iban a hacer los turnos de los sacerdotes, cómo se iba a hacer para limpiar, para los sacrificios, para las ofrendas, para el sacerdocio, para las fiestas. Todo estaba explicado en el libro de ¿qué? En el libro de la ley, que tiene que ver directamente con regular los servicios del santuario. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban ¿qué cosa? ¿El qué? Noten cómo se extendió el pacto. Ahora el pacto tiene un ¿qué? Un arca. Amén. Y dice que el arca del pacto del Señor, ¿y qué le dijo Dios? Toma el libro de la ley y ponedlo
¿Al lado de qué? ¿Dónde era que entonces iba el libro de la ley, de las regulaciones ceremoniales? Al lado del arca. ¿Están conmigo? Al lado del arca, no, quizás no se ve, hay unos bolsillos. Y ahí se ponía, ¿qué cosa? La ley, libro de la ley de Moisés, lo que se conoce como las leyes ceremoniales o las leyes mosaicas, se ponía a un lado y vamos a ver por qué. Pero había algo que no iba al lado del arca, había algo que iba adentro del arca. ¿Qué iba adentro del arca? Los 10 mandamientos. Pregunta, ¿está Dios estableciendo su pacto con la humanidad, con su pueblo? Sí. Hay 2 condiciones para el pacto. ¿Cuáles son las 2 condiciones? Obediencia a los 10 mandamientos y ¿qué más? Y la sangre y los sacrificios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos están y dicen amén? Ahora, familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a analizar el santuario. Recuerden, cuando llega el momento de Moisés, ya el pueblo está grande. Ahora Dios dice que ahora es el momento de ampliar el pacto, de detallarlo, de describirlo, de ser más específico. Claro, la sangre comienza el proceso de reconciliación, pero ahora yo quiero que, ahora les voy a enseñar y mostrar cómo es que todo el proceso se va a llevar a cabo. Amén. Les voy a enseñar cómo todo se va a hacer. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que Dios quiere? Morar con nosotros. ¿Por qué Dios no puede venir a morar con nosotros ahora mismo? Por culpa del pecado. ¿En dónde está explicado, detallado cómo Dios va a resolver el problema del pecado? En el santuario. Amén. Así que vamos a empezar, vamos a ver un overview, ¿verdad? Sobre el concepto del santuario. Noten que el santuario, la presentación, se me frizó ahí. Dile a mi amigo que está ahí atrás, que tiene los headphones puestos, que no me está escuchando. La presentación, muévela por favor, a ver. Se pilló ahí. ¿No? Bueno, vamos a empezar. El santuario, familia, estaba dividido en 3 partes. ¿En cuántas partes? Gracias. ¿Estaba dividido en cuántas partes? 3 partes. El santuario tenía 6 muebles. ¿Cuántos muebles? 6 muebles. El santuario tenía 7 fiestas. ¿Cuántas fiestas ceremoniales? 7. Y el santuario tenía 2 tipos de servicios específicos al año. Ahora, las 7 fiestas ceremoniales, que eso es pura candela, las vamos a estudiar mañana. ¿Por qué? Porque las 7 fiestas ceremoniales les voy a mostrar que son 7 profecías. ¿Qué son las 7 fiestas ceremoniales? 7 profecías. Pero sí, lo demás lo podemos ir analizando. Por ejemplo, aquí está el santuario, están las 3 partes. Usted tiene aquí lo que se conoce como el patio. ¿Cómo se llama? El patio. Y dentro del patio, entonces hay 2 muebles. Esto es la primera parte del santuario. El primer mueble se llama el altar de sacrificio. El segundo mueble se llama el lavacro. Ahora, después de usted pasar por estos 2 muebles, usted entra a la segunda parte del santuario, que se conoce como el lugar santo, que sería esta parte que está aquí. Ya usted entró por aquí, ahora vamos a entrar al lugar santo. En el lugar santo, ¿cuántos muebles hay? 3 muebles en el lugar santo. ¿Cuáles son los 3 muebles? Los panes de la proposición, ¿verdad? Los panes de la proposición, el altar de incienso y el ¿qué? El candelero. ¿Cuántos muebles tenemos hasta ahora? En total 5, en el lugar santo 3. Ahora, ya que viendo eso, ahora vamos a ir a la última parte del santuario, que se llama o se conoce como ¿qué? Pero hay un problema. Usted no puede pasar al lugar santísimo, porque ¿qué había? Había un velo. ¿Recuerden esta mañana que les dije que cuando Dios regresó a hablar con Adán y Eva, Dios tuvo que regresar con su gloria como velada? Cuando Dios dirigió al pueblo fuera de Egipto, ¿tenía Dios su gloria velada? ¿Dentro de la qué? De una nube. ¿Por qué? Para no consumir o destruir al ser humano, que tiene ahora ¿qué? Una naturaleza caída. ¿Están conmigo? Entonces ahí está el velo. ¿Cuál es el propósito del velo? Es sencillo. Éxodo 26:33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, ¿qué cosa? El arca del pacto, el arca del testimonio, y aquel velo os será ¿qué? Separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.
¿Cuál era el propósito del velo? El propósito del velo era separar el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué razón? ¿Quién estaba o quién moraba en el lugar santísimo? Dios. El Shekinah, la presencia de Dios moraba ahí. Y dice entonces que nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Si alguien entraba al lugar santísimo, ¿qué le iba a pasar? Iba a ser destruido, porque no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Entonces, el velo, ¿cuál era el propósito del velo? Protegernos a nosotros de la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Dios quiere morar con nosotros, ¿pero qué? Pero el pecado impide que tengamos esa comunión directa, ¿verdad? Entonces, Dios pone el velo para poder estar cerca, pero a la misma vez que no destruirnos y poder, dentro de ciertas limitaciones, morar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, detrás del velo, entonces en el lugar santísimo, ¿qué se encuentra? El arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué estaba dentro del arca del pacto? Escúcheme bien, familia. El arca del pacto, si usted hace un estudio cuidadoso, representa el trono de Dios. Porque el Shekinah se manifestaba entre medio de los dos querubines. Y la Biblia enseña que Dios es el que mora entre dos querubines. En otras palabras, el arca representa el trono de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué está debajo del propiciatorio, lo que se conoce como el trono? ¿Qué está debajo de él? Los 10. En otras palabras, ¿qué me está enseñando el santuario? Me está enseñando, uno, que los 10 mandamientos son parte del plan de salvación. Y dos, que los 10 mandamientos son en la base o el fundamento del trono de Dios. En otras palabras, el trono que representa desde donde Dios gobierna y reina el universo, la base, los principios divinos del gobierno de Dios son sus 10 mandamientos. Amén. Usted no puede salirse de ahí. ¿Por qué se lo digo? Porque hay cristianos muy sinceros que creen que la ley de Dios ha sido abolida, que la ley de Dios no importa. Pues déjeme decirle que el santuario no me dice eso. El arca del pacto no me dice eso. Me dice que los 10 mandamientos están ahí y que son la base moral, el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, si notan, el santuario tiene figura ¿de qué? De una cruz, ¿verdad? Si usted ve la forma, el altar de sacrificio, el lavacro, los panes, incienso, candelero, arca del pacto, forman ¿qué cosa? Una cruz. Amén. Ahora noten, dentro del santuario habían 2 servicios primarios. ¿Cuáles eran los 2 servicios? El servicio que se conoce como el diario continuo y el servicio anual. Del servicio anual no vamos a hablar hoy, solamente vamos a hablar del diario continuo. Y el diario continuo se llevaba a cabo entre el patio y el lugar santo. O sea, entre el altar de sacrificio y los muebles de dentro del lugar santo. Ahora, ¿qué era lo que usted tenía que hacer? Usted tenía que traer ¿qué cosa? Un cordero. ¿Están conmigo? Y usted traía el cordero. ¿Y qué usted iba a hacer con el cordero? Usted llegaba al santuario y usted traía su cordero, su bebé. ¿Alguien ha visto un cordero? ¿Los corderos son lindos o no son lindos? Son preciosos, ¿verdad que sí? Ellos brincan y juegan y son una cosita, una chulería. Pero usted tenía que traer, y recuerda, el cordero era el bebé de la casa. Nació en la casa, tus hijos jugaban con él, era el bebé de la casa. Usted tenía que traer este animal inocente. ¿Y qué hacía? Usted venía y ponía sus manos sobre la cabeza de este animal inocente. ¿Y qué hacías? Confesabas tus pecados. ¿Qué ocurría con tu pecado? Simbólicamente eran traspasados a ese animal inocente. En otras palabras, ese animal inocente tomaba nuestro lugar. ¿Y cuál es la paga del pecado? Pero como ahora tú no estás cargando con tu pecado, lo está cargando el corderito. Ahora, ¿qué ocurre? Tú no tienes que morir, sino ¿quién tiene que morir en tu lugar? El cordero. ¿Están conmigo? Así que el cordero era inmolado, era sacrificado. ¿Y qué decía el sacerdote cuando usted venía y confesaba sus pecados y el cordero moría? El sacerdote te decía:
vete y no peques más. ¿Están conmigo? Este animal inocente muere en tu lugar, ahora vete y no peques más. Pregunta, ¿tenía uno alguna otra responsabilidad? No, ya. ¿Uno qué hacía? Traía el cordero moría, confesaba tu pecado, era la parte, y el cordero moría en tu lugar. ¿A usted qué decía? Váyase para su casa y no peque más. Y usted se iba tranquilo a su casa sabiendo que tus pecados habían sido, ¿gracias a quién? Al cordero. Amén. Pero ahí no terminaba el servicio diario, porque usted se iba para su casa. Pero entonces, ¿qué hacían con el cordero? Lo descuartizaban, quitaban las partes que no servían, lo ponían sobre el altar de sacrificio y tomaban la sangre. ¿Y qué hacían con la sangre del cordero? Después de sacrificarlo, después de ponerlo sobre el altar, tomaban la sangre y lo entraban ¿a dónde? Al lugar santo. Y el sacerdote entonces, ¿qué hacía con la sangre? Tomaba la sangre y la tiraba o lo esparcía ¿hacia dónde? Hacia el arca del pacto. ¿Por qué la sangre tenía que caer sobre el arca del pacto? Porque ¿cuáles son las condiciones del pacto? Obediencia y sangre. Esa sangre, mostrando el perdón de los pecados, se supone que llegara al arca del pacto, pero no llegaba al arca del pacto. ¿Por qué? Porque había un velo y la sangre caía sobre el velo. ¿Están conmigo? En otras palabras, el velo impedía que la sangre llegara. El velo impedía que se llevara a cabo la justicia de Dios en ese momento y que el pecador, usted y yo, muriéramos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahí se quedaba la sangre sobre el velo, ¿cuánto tiempo? Todo el año. ¿Y qué ocurre con la sangre que se acumula? Apesta. Ahora entienden por qué hay un altar de incienso frente al velo. El altar de incienso es para neutralizar el mal olor de la sangre y el pecado que se ha acumulado. Noten algo, familia, lo lindo y hermoso de esto. Dios está diciendo, tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Y no solamente me voy a encargar de él, sino que vamos a ver que me lo voy a tirar encima. Dios toma nuestro pecado, tráemelo, yo me voy a quedar con él, vete tú en paz. Y yo me lo voy a tirar encima a mí mismo, para que tú no tengas que morir. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Para hacer qué? Para limpiar todos los pecados confesados que se habían acumulado durante todo el año. Vamos a hablar de eso más adelante, porque este es el servicio más solemne que existía en el santuario. Amén. Y así, familia, era que ocurría. Ahora, todo lo que les acabo de hablar era cómo se hacía los servicios, las fiestas y todos los muebles en el viejo pacto, en el santuario terrenal. Ahora les voy a mostrar el cumplimiento profético del santuario, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Están listos? Ahora vamos a ver el plan de salvación en su cumplimiento profético. Empezamos con ¿qué cosa? ¿Qué usted necesita para venir, para recibir el perdón de sus pecados? Un cordero. Aquí yo no vi a nadie entrar con un cordero. ¿Por qué no venimos con un cordero al santuario de Dios? Sencillo, porque ¿quién es el cordero? Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y él le dijo, ¿he aquí quién? El cordero de Dios que hace, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Familia, gloria a Dios, que el cordero es Cristo. Amén. Ese corderito inocente que llegaba al santuario era representado por medio de ¿quién? De Jesús. Noten que todo lo que ocurre y se explica en la vida de Jesucristo está directamente ligado al santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es donde Dios resuelve el problema del pecado. Y ese problema se empieza la reconciliación por medio de ¿quién? Por medio del cordero. Y noten lo que dice en Mateo 8, 14 al 17. Con su palabra Jesucristo echaba fuera a los espíritus y sanó a ¿cuántos? A todos los que estaban enfermos. ¿Con qué razón o con qué propósito?
para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, ¿qué? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa? Que así como ese cordero inocente tomaba nuestro pecado cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿qué hizo Él? Él tomó, cuando Él sanaba a la gente, a veces uno se pregunta, ¿y qué es lo que pasaba con las enfermedades y con todo lo que pasaba? No era que desaparecían, familia, era que Jesucristo la tomaba sobre sí mismo. Y la enfermedad es un símbolo de ¿qué cosa? Del pecado. ¿Están conmigo? ¿Qué nos estaba mostrando Jesús? Yo vine como cordero a tomar sus pecados sobre mí. Amén. Segunda de Corintios 5, 19 al 21 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Pregunta, ¿no tenía que haber un sacrificio para comenzar la reconciliación? ¿Para que Dios pudiera haber un pacto con su pueblo? Sí, al que no conoció pecado fue a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Ahora, ya tenemos el cordero. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con el cordero? ¿Para Walmart? ¿A la fiesta de acá en San Sebastián? Para el sacrificio, ¿en dónde? En el santuario. Ahora tenemos el cordero y lo traemos ante el altar de sacrificio. Pregunta, ¿qué representa proféticamente en el nuevo pacto el altar de sacrificio? Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, ¿qué hicieron? Le crucificaron. Amén. El altar de sacrificio, escuche bien, el primer mueble, no el único, el primer mueble en el pacto de Dios por medio del santuario es la cruz del Calvario. Amén. Es la llave, es la puerta, es el inicio del plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y esa primera etapa, ni usted ni yo tuvimos absolutamente nada que ver. Usted y yo no estamos ni siquiera vivos para hace 2000 años cuando pasó. No tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice ahí, familia, en Colosenses 2:15, que desarmó además a los poderes y las potestades, y Cristo los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo en Colosenses capítulo 2 es que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, fue una exhibición pública, una victoria sobre el enemigo. ¿Cómo es posible que la cruz del Calvario haya sido una victoria si es una gran vergüenza? Era la peor de las vergüenzas que podía ocurrirle a un ser humano, que a ti te colgaran en una cruz, porque solamente no te colgaban en la cruz y te mostraban ante todo el mundo, sino que tú estabas ahí desnudo. Y dice aquí Pablo que la cruz del Calvario era ¿qué? Una victoria, una exhibición pública de la victoria de Cristo. ¿Contra quién? Contra el diablo. ¿Cómo podemos entender eso? Fácil, lo explica Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. Aunque siendo Dios, o sea, aunque siendo divino, no consideró o no se aferró al ser igual a Dios, fuera algo a la cual aferrarse. En otras palabras, Jesucristo se podía haber quedado sentado en su trono celestial. El creador, el Dios, el Hijo de Dios allá arriba en su lugar celestial podía haber dicho, bueno, ahí se le fue la bola a ustedes, y pues la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ese Jesús no es como nosotros. Dice que no se aferró a su divinidad. En otras palabras, Él no dijo, como yo, el creador, me voy a convertir en una creación. Él dijo, no. Él no se aferró a su divinidad, sino que hizo, renunció a sus privilegios divinos. Se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo. O sea, esto que usted y yo tenemos, que se pone viejo, que apesta, que nos tiene, esto, el creador del universo lo tomó, y haciéndose semejante a nosotros. Y no tomó un cuerpo humano como el de Adán, cuando Adán fue creado. Tomó un cuerpo humano que llevaba ya miles de años de degradación. ¡Qué vergüenza!
Pero no solamente eso, sino cuando llega, pues usted dice, bueno, pues cuando llega a la tierra se va a hacer el más mandón de todos. No. Cuando apareció en forma de hombre, se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Familia, ¿por qué la cruz del Calvario es una victoria? No solamente porque pagó Cristo la paga del pecado, que es la muerte, por nosotros, y nos da una segunda oportunidad, sino que la victoria de Jesucristo es pagar en la cruz del Calvario, es una victoria, porque se muestra que Dios es amor. Amén. Está mostrando al mundo entero, yo te amo tanto. Mira, Jesucristo podía haber dejado este mundo, haberse consumido en pecado, destruirse, y ahí se acabó. Y hubiera quedado Él y dicho al resto del universo, miren, esto es lo que ocurre, mirando a nuestro planeta, esto es lo que ocurre cuando ustedes me desobedecen. Y tenía todo el derecho porque Él es soberano. Miren ahí el ejemplo. Así que miren, no me desobedezcan. Pero no. Tanto ama Dios a su creación que se humilló y se bajó y se entregó a este planeta tan insignificante en el universo entero, donde hay billones y 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 billones de galaxias. Este planeta. En otras palabras, ¿qué me dice esto a mí? Que si tú o yo hubiéramos sido los únicos que hubiéramos pecado, Cristo hubiera bajado por nosotros. Y eso, familia, es que eso es amor. No porque nosotros lo hayamos amado a Él que Él vino, sino porque Él nos amó a nosotros. Amén. Y no se puede entender ese amor. No se puede describir esa clase de amor, familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Y qué dice Cristo? Si yo fuese levantado, a todos atraeré. Esa palabra traer, ¿sabe cuál es la palabra? Enamorar. Él dice, cuando a mí me levanten en la cruz, yo voy a enamorar a la raza humana. Yo voy a mostrarle cuánto los amo, que le voy a dar una segunda oportunidad, yo mismo tomando el pecado sobre mí mismo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pregunta, ¿el plan de salvación para separar el pecado del hombre, del ser humano, del pecado, ha terminado en la cruz? ¿Ha terminado? No, apenas está comenzando, familia. Amén. La cruz es solamente el comienzo. El altar de sacrificio es el inicio del plan de salvación. ¿Están conmigo? ¿Cómo sabemos el plan de salvación? Pues lo que tiene que hacer es mirar el santuario. ¿Están conmigo? Porque recuerden, ¿cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es que podamos ¿qué? Regresar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que impide que moremos en la presencia de Dios? El pecado. ¿Dónde Dios explica o detalla cómo Él va a resolver el problema del pecado? En el santuario. ¿Están conmigo? Así que cuando usted mira el santuario, usted mira la cruz del Calvario, que es el altar de sacrificio. No noten, es la llave, es la puerta, pero no es el plan de salvación. Es apenas el comienzo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Por qué le digo? Porque hay personas que piensan muy sinceramente que, porque a veces eso es lo que le enseñan, ay, usted solamente dice que tú aceptas al Señor Jesucristo y se acabó. Cuidado. ¿Por qué? Porque si usted se queda en el altar de sacrificio contemplando la cruz de Cristo, va a tener un problema. ¿Saben cuál es el problema? Que Cristo no está en la cruz del Calvario ya. Cristo se ha movido. ¿Dentro de qué? Dentro del santuario. Próximo mueble, ¿cuál es? El lavacro. ¿Qué representa el lavacro? Le voy a mostrar la resurrección de Jesucristo. Amén. Lavacro, la limpieza. Cristo resucitó de la muerte, ¿verdad? ¿Y qué dejó enterrado? Nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque iba a regresar ¿a dónde? A la presencia del Padre. ¿Jesús podía entrar a la presencia del Padre cargando nuestros pecados? No. Tenía que ¿qué? Que limpiarse de ellos, que es lo que representa el lavacro, la limpieza del sacerdote antes de entrar ¿en dónde? En el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, después de usted pasar por el lavacro o de salir del patio, ¿a dónde tienes que entrar? Al lugar santo. Ahora, pregunta, Cristo murió, Cristo resucitó, significa que ¿a dónde tenía que entrar? Al lugar santo. ¿En qué santuario, familia?
en un santuario terrenal. Ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 1, vimos que Cristo estaba entre los candeleros en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí estaba Cristo ministrando. ¿En qué? Ministrando el diario sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Pero pregunta, ¿ahí termina? No. ¿A dónde termina el servicio de purificación y reconciliación entre la humanidad y la divinidad? ¿En dónde concluye? En el lugar santísimo. ¿Están conmigo? Pero ¿cuál es el problema? Que no podías entrar al lugar santísimo. Porque había un ¿qué? Había un velo que dividía el lugar santísimo. Pregunta, ¿qué representa el velo? Porque no hay un velo verdaderamente allá arriba. ¿Qué representa el velo? Sencillo. ¿Qué caía sobre el velo? La sangre. ¿Cuál es el propósito del velo? Protegernos a nosotros de la presencia de Dios. Noten Hebreos 10, 19 y 20. Así que teniendo, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es su carne. ¿Cuántos dicen amén? Esa sangre que caía sobre el velo durante todo el año estaba representado ¿por qué? Por la carne de Cristo, que usted y yo se supone que muriéramos por la culpa de nuestros pecados, se supone que no existiéramos más. ¿Y Cristo qué hace? Cristo pone su cuerpo en nuestro lugar y Él dice que Padre, todavía no ejecutes la sentencia contra el pecado. Espera, Padre, porque yo la voy a tomar sobre mí para darle una segunda oportunidad a la raza humana. Cristo, entonces, familia, el velo representaba su carne. ¿Y qué dice, familia? Que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado. Significa que la separación que existía entre la divinidad y la humanidad por culpa del pecado, Cristo ha reconciliado esa separación. Cristo ha establecido ese camino. ¿Para qué? Para que podamos venir confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia ante Dios. Amén. Por medio de Cristo nosotros estamos ¿qué? Siendo reconciliados a Dios. Dice Romanos 5:1, justificados, que es una palabra teológica para decir perdonados, pues por la fe tenemos ¿qué? Paz con Dios. ¿Cómo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Cristo tenemos acceso al Padre Celestial nuevamente. Pero ahí no termina, porque ¿cuál es el último mueble? El lugar. ¿Y qué está en el lugar santísimo? ¿Aparece el arca del pacto en Apocalipsis? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11, para que no diga que se lo contaron. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11. Recuerden que el pacto se ratifica ¿con qué cosa? ¿Con qué dos cosas? Con sangre y obediencia. Pregunta, ¿ya fue derramada la sangre por la raza humana? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para usted confirmar su pacto con Dios, no solamente es la sangre, sino también ¿qué cosa? La obediencia a Dios. ¿Están conmigo? Esa es la evidencia o la muestra que usted ha aceptado el pacto de Dios, en el que usted ¿qué? Se sujeta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice así: y el templo de Dios fue abierto en la tierra. No, ¿en dónde? En el cielo, el santuario. ¿Y qué vio Juan? El arca de su pacto se veía en el templo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que Juan vio? Juan vio el trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vio el arca del pacto, sobre el cual entonces está la presencia de Dios. ¿Y en dónde está Cristo? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y familia, cuando miramos, así como el sumo sacerdote entraba una vez al año para interceder por el pueblo, para poner su lugar, que eso es lo que significa estar a la diestra, es interceder, mediar. No es un sumo sacerdote terrenal, no es un santuario terrenal, es un santuario celestial, y Cristo es nuestro sumo sacerdote, como dice y leímos en Hebreos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice 1 de Pedro capítulo 3, 18, porque también Cristo padeció ¿cuánto? Una sola vez por los pecados, el justo ¿por quién? Por nosotros los injustos. ¿Con qué propósito?
¿Y cuál es el camino de regresar a la presencia de Dios? El santuario. ¿Y quién es el que abre ese camino y nos muestra el camino? Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de... Ahora le hago una pregunta, familia. ¿En dónde se encuentra Jesucristo ahora mismo según lo que acabamos de leer? Intercediendo a la diestra del trono. Significa que ¿a dónde tenemos que llegar nosotros? Al lugar santísimo. No podemos quedarnos aquí, porque si nos quedamos aquí no estamos protegidos. La protección ocurre cuando seguimos a Jesús, porque Él nos dice: síganme, carga tu cruz y sígueme. ¿A dónde? A la presencia del Padre. Yo vine para traerlos de regreso a la presencia. Yo vine para reconciliarlos. Yo vine para restaurar a la humanidad, a la divinidad. Así que no te puedes quedar afuera. Tienes que seguirme a mí y entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Familia, escuchen. El plan de salvación no termina en la cruz del Calvario. El plan de salvación comienza en la cruz del Calvario. Es el inicio, es la puerta que da al restaurar y regresar a la presencia de Dios. Amén. Es el primer paso que se da para poder comenzar el proceso de reconciliación con Cristo. ¿Están conmigo? ¿Por qué se lo digo? Porque me encuentro con muchas personas que están sufriendo, que están peleando, que están enfermos, que no tienen esperanza. Tanta gente, familia, todos los días se suicidan cientos y cientos de personas sin esperanza. Y la gente que dice: Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, mira todas las cosas malas que me están pasando, Dios quiere que esas cosas sean así. No, Dios está ansioso y deseoso de entrar en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere morar con nosotros. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Noten Isaías 49, 14 al 16. Algunos dicen: el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. Así piensan la gente. Quizás usted está aquí esta noche sentado, quizás nos está escuchando por las redes, escuchando por la radio, viendo por la televisión, pensando: ese soy yo. El Señor no me quiere, el Señor se ha olvidado de mí. Pero sigamos leyendo. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pregunta: ¿hay madres que han abandonado a sus hijos? ¿Hay madres y padres que han asesinado a sus hijos? Sí, eso es lo que dice. Mire, hasta una madre olvida a su hijo, a su hija. Pero aunque la madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. ¿Qué? Y Cristo dice: ¿tú quieres saber si yo te amo? Mírame. Mira las cicatrices, mira la cruz del Calvario, mira a ver si no te amo, que lo di todo por darte una segunda oportunidad. Ahora, dice Él, ahora acéptame. Dime, invítame a entrar en tu casa, invítame a entrar en tu corazón, a ver si no voy a derramar bendiciones sobreabundantes sobre ti y los que contigo moran. Amén. Y yo digo a eso: gloria a Dios. Pregunta: ¿cuántos quieren darle gracias a Jesucristo por habernos dado el camino de regreso al Padre? Póngase en pie si usted quiere decirle: gracias, Señor Jesús, por darnos la segunda oportunidad. Gracias por proveer un camino para que podamos nuevamente restaurar y morar en la presencia de Dios. Pero no me puedo ir sin darle la oportunidad a alguien que se encuentre aquí en esta noche. Que alguien en esta noche que quizás nunca ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. Alguien que nunca ha dicho: Jesús, te invito a que tomes control de mi vida, que tomes control de mi casa. Te invito, Jesús, porque nunca lo he hecho. Lo he dicho de otras maneras, pero hoy oficialmente quiero decir: Señor, quiero poner mis cargas sobre ti, porque eso es lo que Él dice. ¿Qué dice Él? Pon tus cargas sobre mí. Mi yugo es ligero. Ya yo llevé la carga más difícil. Usted lo que tiene que hacer es que carga tu cruz y sígueme. Y eso no pesa para nada.
Jesús te está invitando a ti a darle la oportunidad. Amigo o amiga que nos estás viendo también o escuchando por las redes o por la televisión, Jesucristo te está dando la oportunidad a que tú tomes la decisión y des el primer paso en el plan de salvación. ¿Y cuál es ese primer paso? Aceptarlo a Él. Decirle: Jesús, aquí estoy. Quiero darte la oportunidad porque ya no tengo nada más en este mundo que me ofrece esperanza. Este mundo lo que da es dolores de cabeza, problemas y eventualmente enfermedades y muerte. Pero en ti hay vida eterna y quiero darle la oportunidad. Pregunten esta noche: ¿hay alguien que quiere decir: yo quiero por primera vez en mi vida dar el paso y decirle: Señor, yo quiero darte la oportunidad que entres en mi vida? Yo quiero dar el paso de la fe. Levanta la mano si estás aquí en esta noche y es la primera vez en tu vida que tú dices: Señor, aquí estoy. Quiero dar ese paso de fe y quiero caminar. Levánteme la mano ahí en donde tú estás en esta noche para decir: Señor, aquí estoy. Amén. Si nos están viendo por medio de Salvación TV, nos puedes llamar al número que se encuentra en pantalla y decir: yo también quiero tomar mi decisión. Si estás por las redes sociales y estás diciendo hoy: yo también quiero dar ese primer paso, quiero darle gracias a Jesucristo por el gran sacrificio, por la gran entrega, y quiero decir: yo acepto a Jesucristo, yo lo invito a entrar en mi corazón y en mi hogar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está aquí en esta noche, antes de irnos, porque siempre hay alguien que no ha dado ese primer paso, ese paso inicial para comenzar el proceso de regreso a la presencia del Padre, de decir: Jesús, aquí estoy. He huido de ti, te he dado la espalda, pero ya estoy, que quiero darte la oportunidad. O quizás se me quedó. Hay alguien aquí que en el pasado caminó con el Señor, vivió con el Señor, pero se alejó, se apartó y se olvidó del Señor. Le dio la espalda, se fue al mundo y ahora está regresando porque el Señor te está llamando a que regreses también. Y tú estás aquí en esta noche y tú quieres decir: Señor, aquí como el hijo pródigo, la hija pródiga, yo quiero regresar también a tus brazos. Hay alguien aquí en esta noche que está con esa situación. Gloria a Dios por la joven que está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es alguien más en esta noche que quiere decir: yo quiero dar ese primer paso de fe porque nunca lo he dado. O dos, yo quiero empezar el proceso de reconciliación y regresar nuevamente a los caminos del Señor. ¿Hay alguien más en esta noche? Gloria a Dios por el Señor que está ahí. Gloria a Dios por la joven que está ahí atrás también. Y el caballero que está ahí también. ¿Cuántos dicen amén? Vengan aquí al frente que yo quiero orar por ustedes. Vengan aquí al frente que yo quiero orar por ustedes, porque esto no es ninguna decisión fácil. No es una decisión ligera, mejor dicho. Es fácil porque usted lo que tiene que hacer es tomar la decisión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Alguien más, yo vi una joven ahí atrás. Pese aquí al frente también, venga. No tenga miedo. No esconda el pánico, que con Cristo hay bendición y protección. Amén. Aquí hay 4 personas que en esta noche han dicho: por primera vez en mi vida tomo el paso, o como creo que la mayoría, estoy regresando, dando el paso para atrás porque me había alejado del Señor y yo quiero regresar a la presencia de Dios. Yo quiero morar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo quiero vivir con Cristo. Alguien más aparte de ellos 4 que en esta noche quieren decir: yo quiero también decir, yo quiero comenzar esa nueva vida, yo quiero darle la oportunidad a Cristo, o quiero volver a reiniciar esa relación con Él porque me he alejado. Alguien más, además, recuerden, si nos están viendo por las redes sociales, puede escribirlo. Si nos están escuchando por la radio, pueden llamar, o la televisión también pueden llamar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitar al pastor Edgardo Ortiz para que tenga una oración especial para estos 4 pequeños que están aquí, que están tomando la decisión más importante de su vida. Amén. La decisión de retomar o tomar los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene micrófono, pastor. Excelente. ¿Ok? Mira a ver si ese funciona. Mira a ver si ese funciona. 1, 2, 1, 2. No, pastor, usa este. Oramos. Señor y Dios, en esta hora queremos darte gracias. Gracias porque tu gracia sigue abriendo corazones, tocando vidas. Y tú mejor que nadie, Señor, sabes este pacto de amor que nuestros amigos aquí han realizado delante de ti, de tu presencia. Dales las fuerzas, dales la capacidad y sobre todo, Señor, que cada día ellos puedan seguir tomando decisiones firmes para acercarse ante tu presencia.
Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos a valorarla, aceptarla y sobre todo gozarla en tu santo y bendito nombre. Bendice a las personas que aquí se encuentran, los que han venido aquí. También sabemos que hay personas en nuestra iglesia, nos están escuchando también. Que tú también les puedas alcanzar y que también tomen su decisión que durará por toda la eternidad. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. 1, 2. Denle un abrazo que está a su lado y dígale: yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Amén.